Hace semanas que no veo a mi marido. Últimamente ha tenido un horario terrible. Ha estado haciendo turnos de 12 y 13 horas. Eso sin contar el tiempo que tarda en ir y volver del trabajo, que es otra hora y media o dos por trayecto. Para cuando llega a casa por la noche, yo ya estoy en la cama y él se marcha antes de que salga el sol. Su jefe tiene una política estricta de no usar móviles, así que no puede llamarme durante el día. Le compré un manos libres Bluetooth las navidades pasadas para que pudiéramos hablar mientras conducía, pero dejó de funcionar hace un mes. Sé que no es culpa suya, pero lo echo de menos. A veces siento como se mete en la cama y me rodea con sus brazos y me quedo dormida sabiendo que estoy a salvo entre ellos. Cuando me despierto ya se ha ido, pero siempre deja la luz del porche encendida para que yo sepa que ha estado en casa. Esta mañana lo oí preparándose para ir a trabajar. Me desperté y lo encontré de pie junto a la cama, apartándome con delicadeza unos mechones de la frente. Las luces estaban apagadas, así que solo podía ver su silueta. Se inclinó y me dio un beso en la sien. «Te quiero», dije. Respondió con otro beso en el cuello. Pronto susurró, sabía a qué se refería. Pronto su horario de trabajo volvería a la normalidad y podríamos pasar tiempo juntos de verdad. Luego se marchó y yo volví a dormirme al instante. Cuando me desperté, tenía un mensaje suyo. Decía: «Buenos días, preciosa. Qué ganas de que llegue la noche». Sonreí al leerlo. Siempre había sido tan dulce. Le respondí con un corazón y empecé a prepararme para el trabajo. El día transcurrió con normalidad. Recibí varios mensajes de mi marido. La mayoría decían lo mismo: «Tengo muchas ganas de que sea esta noche». Yo también empecé a emocionarme. Quizás salía antes y podíamos cenar juntos. Sobreviví a la jornada y me fui a casa con una sonrisa en la cara. Estaba preparando la cena cuando oí que llamaban a la puerta. Supuse que sería un vendedor o algo así que abrí para decirles que no me interesaba. En lugar de un comercial o una niña exploradora, me encontré cara a cara con un agente de policía alto y de aspecto severo. «Buenas noches, señora. ¿Es usted la señora Serrano?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarle, agente?» Me enseñó su placa. «Soy el agente Marcos. ¿Puedo pasar?» «Es sobre su marido». El corazón empezó a latirme más deprisa, martillando contra mis costillas. «¿Mi marido?» «Por supuesto, pase». Me hice a un lado y él se quitó la gorra al entrar. «¿Hay algún problema? ¿Podemos sentarnos en algún sitio?» Lo conduje al salón. La tele seguía encendida con una reposición de Modern Family. La apagué y me senté en uno de los sillones. El agente Marcos se sentó frente a mí. «Siento ser yo quien tenga que decírselo», empezó, mientras yo apenas podía respirar. «Hemos encontrado el coche de su marido, abandonado en el arcén de la autopista 95. Me llevé una mano temblorosa a la boca. La autopista 95 era la que mi marido cogía para ir a trabajar cada día. ¿Él no estaba dentro?», pregunté con la voz ahogada por la mano. «No, señora. Lo encontramos a unos 400 metros de distancia. No tenía las llaves, ni la cartera, ni el móvil. Lo siento mucho, pero está muerto». Todo se volvió negro y me oí hablar como si mi voz viniera de muy lejos. «¿Qué? No. ¿Cómo? Aún no estamos seguros», dijo el agente Marcos. «Lo están trasladando al forense ahora mismo».
Pero señora, ¿por qué no denunció su desaparecido? ¿Por qué iba a hacerlo? Si lo vi esta misma mañana, hace apenas 12 horas, lo que dijo a continuación me heló la sangre. Todavía estoy intentando procesar la información. No tiene ningún sentido. Señora, dijo en ese tono que suele reservarse para los ancianos. Su marido lleva muerto 3 semanas. Trabajo en el departamento de informática y encontré este correo en la carpeta de borradores de un empleado desaparecido. Hola, mi amor, sé que es tarde. En realidad no sé cuándo te llegará este correo. Siento no haberte devuelto la llamada todavía. He estado ocupado. Ojalá te hubiera hecho caso cuando me dijiste que volviera a casa antes. Te escribo esto ahora porque no sé qué más hacer. Necesito explicarte lo que pasó. Quiero dejar por escrito cada detalle que pueda recordar. Necesito contarte la verdad, porque creo que estoy atrapado aquí. No estoy seguro de si volveré a verte. Como seguro ya te imaginas, me quedé hasta tarde en la oficina otra vez, y sí, ya lo sé, soy un idiota. Tenías razón. Cuando llamaste antes lo noté en tu voz, lo preocupada que estabas, pero no le di importancia. Me reí de tu mal presentimiento porque sonaba a superstición y no quise escucharlo. Tenía trabajo que terminar. Mis plazos, mis clientes, no iba a dejar que un presentimiento me arrancara de allí. Estúpido. Tan estúpido. Me quedé hasta la medianoche, más o menos. Cuando por fin decidí irme, cogí el móvil y me di cuenta de que estaba muerto. Completamente. Había estado enchufado todo el día, pero al parecer el enchufe simplemente no funcionaba. ¿Cómo no? No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que ya lo cargaría en el coche de camino a casa. No tenía prisa. Craso error. Bajé por las escaleras en vez de coger el ascensor, pensando que sería un buen cambio para hacer algo de ejercicio. 6 pisos hacia abajo. El edificio estaba en silencio, un silencio casi sepulcral. Había una quietud opresiva mientras pasaba por cada planta, ni una charla lejana, ni el sonido de un teclado. Solo el zumbido sordo del edificio, de esos que te empiezan a pitar en los oídos si los escuchas demasiado tiempo, y el aire estaba pesado como si me aplastara. Me sentí un poco raro, pero se lo achaqué al cansancio. Cuando llegué al vestíbulo estaba vacío, ni rastro de Marcos, el de seguridad. Sabes que siempre está haciendo sus rondas, pues supuse que estaría en ello. Aún así se me hizo extraño no verlo en su puesto. El lugar parecía demasiado grande, demasiado desierto. Ese tipo de vacío que te hace sentir expuesto, como si algo observara desde las sombras. No me quedé mucho. Me dirigí al aparcamiento. Ya sabes lo lúgubre que es ese sitio, ¿verdad? Esta noche parecía aún peor. La mayoría de las luces estaban apagadas y las que aún funcionaban parpadeaban como si estuvieran a punto de morir. Mi coche estaba aparcado solo, bajo la única luz que funcionaba, una luz parpadeante y zumbona. Debería haber sabido que algo iba mal cuando sentí esa pesadez de nuevo, como si el garaje respirara, observando. Pensé que solo era paranoia mía. Me metí en el coche, pero al girar la llave no arrancaba nada, ni un solo clic. El móvil seguía muerto y lo único que podía oír era el eco débil de
algo, un sonido de algo raspando, o quizá arrastrándose, viniendo de lo más profundo del garaje. Intenté no pensar en ello. Creí que sería un gato o algo, pero no sonaba bien. Se me pone la piel de gallina solo de escribirlo. Volví a entrar para pedirle ayuda a Marcos. Pasaron 20 minutos y no volvió. Había tanto silencio que podía oír mi propia respiración. El único sonido era el zumbido de esas horribles luces fluorescentes vibrando sobre mi cabeza como si fueran lo único que mantenía a raya la oscuridad. Algo no encajaba. Marcos nunca deja el vestíbulo desatendido tanto tiempo. Fue entonces cuando vi el folleto de un servicio de taxis clavado en la pared detrás de su escritorio. Supuse que era mi mejor opción. Usé el teléfono fijo para llamarlos y esperé fuera el taxi. Hacía frío, pero más que eso, había silencio. Demasiado silencio. Sabes que siempre hay algo de ruido, incluso de madrugada, un coche a lo lejos, quizá. Alguien caminando, pero no había nada, solo yo allí de pie, sintiéndome observado. Entonces lo oí de nuevo, el sonido rasposo, más fuerte esta vez. Parecía más cerca y venía de la dirección del garaje. Intenté ignorarlo, pero no podía quitarme de encima la sensación de que había algo allí, observando, esperando. El taxi tardó una eternidad, mucho más de lo que debería. Estaba a punto de volver a entrar cuando unos faros me cegaron. Casi lloro de alivio. Me metí de un salto, deseando llegar a casa y dejar atrás esta noche. El conductor era increíblemente normal. Charlamos un poco de cosas sin importancia. Me sentí tranquilo, a salvo. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y no sé por qué sentí la necesidad de confesarme. Le conté la verdadera razón por la que me había quedado hasta tarde, sobre nuestra pelea de anoche, cómo no quería volver a casa porque seguía enfadado, porque habíamos dicho cosas que no sentíamos. Quise ser mezquino esta noche. Quería que mi ausencia te doliera. El conductor se limitó a escuchar. Me dio algún consejo. Dijo que las relaciones requieren esfuerzo, que debería hacer las paces. Por un momento sentí que todo iba a salir bien. Me sentí más ligero, como si estuviera de camino a ti y todo fuera a arreglarse. Pero entonces el semáforo se puso en verde y él no se movió. Se lo señalé. Oiga, el semáforo está en verde. No respondió. Lo moví un poco, pensando que quizá no me había oído. Seguía sin reaccionar. Oiga, amigo, el semáforo, dije más alto. Alargué la mano para zarandearlo, pero cuando toqué su brazo lo sentí extraño, rígido, pero seguía respirando. Podía verlo, una respiración superficial y lenta. Su pecho apenas subía y bajaba, pero no reaccionaba a nada de lo que yo hacía. Estaba congelado, mirando al frente, con las manos en el volante, parpadeando de vez en cuando. El pánico se apoderó de mí. Salté del coche, busqué ayuda con la mirada, pero las calles estaban desiertas, todo cerrado, nadie a la vista, ni tráfico ni peatones, solo yo, ese taxi inmóvil y el silencio, demasiado silencio. Era como si el mundo se hubiera vaciado, como si yo fuera el único que quedaba. Volví al coche, pero el conductor ya no estaba. Simplemente se había esfumado. El asiento estaba vacío.
Intenté convencerme de que quizá se había bajado, que había ido a buscar ayuda, pero en el fondo no me lo creí. Tenía demasiado miedo para creérmelo. Me senté en el asiento del conductor pensando que podría llegar a casa por mi cuenta. Empecé a conducir con la esperanza de encontrar el camino, pero no conocía la ruta que el taxista había tomado. Me limité a intentar ir hacia el este, pero las calles me obligaban a tomar giros inesperados. Conduje durante al menos 30 minutos y entonces me encontré en la calle de mi oficina. Algo dentro de mí gritaba que no era posible. Debería haber estado a kilómetros de allí, aunque tampoco hubiera estado cerca de casa. Pero aún me aferraba la esperanza de que el mal presentimiento fuera solo cosa mía. Pensé en ello como una oportunidad. Ahora podría ir a casa por el camino que conocía. Pisé el acelerador a fondo e intenté pasar de largo la oficina, pero algo salió mal. El taxi emitió unos ruidos espantosos, como de metal retorciéndose, y perdió velocidad. Se paró en seco, justo ahí, delante del edificio, en el mismo punto de partida. Me bajé. La calle estaba vacía, pero la sensación de que algo me observaba era abrumadora, como si estuviera justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Corrí de vuelta al interior. El vestíbulo seguía vacío, pero las luces parpadeaban, se encendían y se apagaban. Y te juro que en los momentos de oscuridad pude ver a Marcos, o algo que se le parecía, sentado en la silla, retorcido como si su cuerpo se hubiera quebrado de formas imposibles. Pero cuando las luces volvían, la silla estaba vacía. No miré atrás. Corrí hacia el ascensor, pulsé el botón y esperé. Pude ver que el ascensor estaba en 10º piso gracias al indicador luminoso que hay sobre las puertas. Me quedé allí incómodo. Entonces oí de nuevo los sonidos rasposos que seguían viniendo del exterior del edificio. Me quedé mirando el 10 iluminado e intenté desear que el número cambiara. Para mi alegría lo hizo, cambiando rápidamente a 9 y luego a 8. Pero ahí se quedó. Oí abrirse las puertas del vestíbulo. Instintivamente me di la vuelta, seguro de que el sonido era Marcos volviendo de su ronda, pero entonces oí el raspado. Era mucho más fuerte. Estaba dentro del vestíbulo. Ese ruido horrible resonó por la enorme sala. Me giré y busqué el indicador luminoso con la esperanza de ver algún progreso. Lo había, ahora marcaba un 6. Pero oí algo nuevo a mi espalda, un correteo, un repiqueteo sobre el suelo. El sonido rasposo también se acercaba. Así que abandoné el ascensor y me metí corriendo en el hueco de la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, pero por mucho que avanzara nunca pasaba ninguna puerta. Oí abrirse las puertas del primer piso y algo entró correteando. El sonido rasposo lo acompañaba. Pensé que el raspado era algo que arrastraba, y mi imaginación visualizó un 100 pies gigante con un cuerpo hinchado. Fuera como fuese, intenté concentrarme en las escaleras que tenía delante. Lo último que quería era tropezar y caer. Algo me decía que no podría volver a levantarme. Y sin embargo, las escaleras parecían interminables, subiendo en espiral con aquella cosa detrás de mí acercándose a cada paso. Finalmente llegué al 6º piso. Corrí a mi oficina, entré por la puerta lateral y la cerré de un portazo. Comprobé 4 veces que estaba cerrada con llave y
Ahora estoy aquí esperando. Lo he intentado todo. Los enchufes no funcionan. Mi móvil no carga. Los ordenadores están encendidos, pero no tienen internet. Al menos esa cosa de la escalera nunca pareció salir de ahí, o al menos no creo que lo hiciera. Poco después de instalarme aquí para pasar la noche, oí sonar el timbre de la entrada principal. El eco del timbre retumbó por los pasillos vacíos de la oficina, agudo e inesperado. Corrí hacia la puerta esperando que fuera alguien que llegaba temprano a trabajar. Algo me decía que si encontraba otra persona despertaría de esta pesadilla. Todo volvería a la normalidad. Pero dudé al llegar a la entrada. Teníamos unas cortinas gruesas colgando junto a la puerta. Para ver quién llamaba tendría que acercarme y apartarla. El timbre sonó una y otra vez, como si la persona al otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Pero el riesgo merecía la pena. Necesitaba ver una cara conocida. Aparté la cortina de un tirón. Allí, a solo unos centímetros, había un rostro pálido, inexpresivo, pegado al cristal, demasiado cerca. Los ojos muertos y vidriosos del hombre se clavaron en los míos, mirándome fijamente sin parpadear. La boca del desconocido estaba estirada en una leve sonrisa antinatural, demasiado ancha y demasiado inmóvil. Se quedó allí perturbadoramente quieto, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Por lo demás, parecía que podría trabajar aquí. Tenía el aspecto de un típico hombre de negocios con un maletín marrón en una mano. Pero entonces el timbre sonó de nuevo. No venía de la puerta. Provenía de la boca del extraño cada vez que la abría, sin dejar de mirarme. Presa del pánico, volví a correr la cortina y me retiré a mi cubículo, al fondo de la oficina. Cuando pude calmarme, mi único plan fue intentar dormir y esperar que el mundo volviera a la normalidad por la mañana. Pero las luces no se apagan. Haga lo que haga, permanecen encendidas, zumbando y parpadeando igual que las del aparcamiento. Y todavía puedo oír a esa cosa. Está fuera de la puerta, arañando, esperando. Intenté dormir debajo de mi escritorio, pero cada vez que cerraba los ojos podía sentirlo, algo que observaba, acercándose. Mantener los ojos cerrados era imposible. Y sin embargo, no dejaba de sentir que la próxima vez que los abriera, el rostro de ese extraño estaría allí, justo al lado del mío. Pero no fue eso lo que pasó. En lugar de eso, la última vez que abrí los ojos, me llevé una sorpresa diferente. Había un teléfono fijo, en el suelo frente a mí. Puedo jurar que no estaba ahí antes. Y ahora está sonando, lleva un rato sonando. Lo he desenchufado, pero no para. No sé qué hacer. Tengo miedo, Susana. Lo siento. Debería haberte hecho caso. No debería haberme quedado hasta tarde. Ojalá pudiera volver a casa, pero no creo que vaya a salir de aquí. Voy a coger el teléfono. Sé que no debería, pero no tengo otra opción. Esa cosa fuera de la puerta no se va. La oigo moverse de la puerta principal a la trasera y no para de probar los pomos. Pero la peor parte, ninguno de los relojes se ha movido. Llevan siendo las 12 de la noche desde hace horas. De verdad que no creo que esta noche vaya a terminar nunca. Solo quiero que sepas que te amo. Siento no haber estado ahí, pero nunca dejé de amarte.
Si no vuelvo a casa, por favor, recuérdalo. Te amaré siempre, Javier. Reiteramos que este correo fue encontrado en la carpeta de borradores de Javier Settler. No se ha vuelto a ver a Javier desde la noche del 16 de octubre. Si alguien tiene información sobre su paradero, por favor contacte con las autoridades o con su esposa Susana Settler. Estos son los últimos mensajes que mi hermano me envió antes de desaparecer. Había estado durmiendo todo el día cuando el móvil empezó a sonar con notificaciones. Eran de mi hermano mayor, Tomás. Sus mensajes están en cursiva y los míos en negrita. ¿Dónde andas? Hey, oye, ¿dónde estás? Me incorporé y le contesté. Tumbado en el sofá, en serio, ¿dónde andas? Estoy en el salón. ¿Dónde estás tú? Buena esa, imbécil. Yo estoy en el salón. En serio, ven a casa en cuanto puedas. Algo raro está pasando. Me di la vuelta en el sofá y miré a mi alrededor. No sabía qué estaba jugando. Decidí seguirle el rollo, más que nada porque estaba soberanamente aburrido. ¿Qué es lo raro? Hay mucho silencio, un silencio que acojona. ¿Y dónde está Jasper? Miro hacia el sillón y veo a nuestro Dachshund Jasper profundamente dormido. ¿Intentas asustarme? Jasper está en el sillón. ¿De qué coño hablas? Ahora mismo estoy sentado, en el sillón. En ese momento fue cuando empecé a asustarme. Bien hecho, hermano, tu broma de mierda ha funcionado. Déjalo ya. Estoy en el sofá, mirando el sillón. ¿Dónde estás? De verdad. En casa de Emily. Estaba. Salí de su casa hace una hora. Con esta puta tormenta. He tardado una eternidad en llegar. Miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza. ¡Qué tormenta! La que está cayendo ahí fuera. Tío, parece el puto diluvio universal. ¿Cómo es que no la ves? Finalmente me cansé de su broma y dejé el móvil. Siguió sonando con notificaciones. Dios, qué pesado. Ignoré sus mensajes durante unos 30 minutos hasta que al final volví a cogerlo. Joder, el móvil no me carga. He probado en todos los enchufes de la casa. No funciona nada. ¿Se ha ido la luz? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Como de metal chirriando? Oye, en serio, ven a casa. Estoy acojonado. No para de llover. Casi no veo nada ahí. Fuera cada vez que te llamo me da tono. Joder, me queda un 5% de batería. Y no carga el fijo. Tampoco funciona. Por favor, ven a casa. En serio. El ruido es cada vez más fuerte. Dime quién eres tú, por favor. He escrito a mamá y a papá. No contestan. Seguirán en el cine. Vale, tú ganas, estoy aterrorizado. Ganas, ganas, ganas. Ahora, ven a casa, por favor. Chris, contesta de una puta vez. Esos fueron los últimos mensajes que recibí de mi hermano. Al día siguiente denunciamos su desaparición. La última persona que lo vio fue su novia, Emily. Dijo que Tomás se había comportado con normalidad y que no había habido nada raro ese día. Una cámara de seguridad de una gasolinera a pocos kilómetros lo grabó en dirección a nuestra casa, hacia el norte. Pero nunca encontramos su coche. He intentado escribirle, pero nunca recibo respuesta. Mis padres también recibieron mensajes suyos.
No quieren enseñármelos. No sé por qué. Quizá debería mirar. Mi hermano volvió después de 4 años desaparecido. Si de verdad ha vuelto, corre un grave peligro. Hace 4 años mi hermano mayor desapareció. No hubo nada que lo provocara. A sus 24 años era un buen chico. Sacaba las mejores notas en el instituto y en la universidad. No se metía en líos, estaba en muy buena forma y solo había tenido una novia con la que todavía salía cuando desapareció. Digo buen porque conmigo era horrible y como era un mentiroso patológico y un maestro de la manipulación, se salió con la suya torturándome prácticamente durante años. Me sacaba 10 años y nunca paró. Me hirió de gravedad en varias ocasiones hasta el mismo día en que desapareció. Siempre me decía que me odiaba y que disfrutaba cada gramo de dolor que me infligía. De pequeño intenté contarlo, pero todo el mundo le creía a él. A mí, nunca. Al final dejé de intentarlo. El día que desapareció fue el mejor y más satisfactorio de mi vida. Mi hermano volvió después de 4 años desaparecido. Si de verdad ha vuelto, corre un grave peligro. Su coche seguía aparcado en la entrada. Su cartera y su móvil estaban en su escritorio y sus llaves en el cuenco junto a la puerta. La policía apenas tenía pistas. Era como si se hubiera desvanecido. Al cabo de 1 año, más o menos, todos menos mi madre abandonaron la búsqueda, dándolo por muerto. Ella, como cualquier buena madre, mantuvo la esperanza. Los demás sabíamos que no había nada que hacer. Yo lo sabía. Apareció a primera hora de la mañana. Según nuestras cámaras de seguridad, lo dejó un misterioso sedán negro con los cristales tintados frente a la casa. No pudimos ver la matrícula y no teníamos ni idea de dónde venía el coche ni a dónde fue. Mi hermano salió con la misma ropa que llevaba cuando desapareció, visiblemente bien alimentado y con la ropa limpia, salvo por una vieja mancha ennegrecida en el pecho que la gente supuso que era del chili que comió la mañana que desapareció, y con tierra en los zapatos. El gran misterio llegó cuando resultó que no sabía absolutamente nada. Su memoria se cortaba el día que desapareció y se reanudaba en el segundo en que bajó de ese coche. Creía que todavía tenía 24 años y sinceramente podría haber sido. Un salto en el tiempo no era de las teorías más descabelladas que circulaban por el pueblo, teniendo en cuenta que todo el mundo parecía asentir con la cabeza ante la de los alienígenas. Por supuesto, su habitación estaba igual. Mi madre se aseguró de que nadie la tocara cuando se fue a la universidad, y cuando volvió y luego desapareció, hizo lo mismo. Estaba tan convencida de que regresaría que no permitió que nadie moviera nada. Estaba destrozada y con el corazón roto, así que mi padre y yo le seguimos la corriente. La primera noche que volvió, la pasó en casa. Mi hermano volvió después de 4 años desaparecido. Si de verdad ha vuelto, corre un grave peligro. Siempre me he divertido contigo, pero nunca pude terminar el trabajo, pequeño mierda. Me desperté de repente en mitad de la noche. Él estaba de pie a los pies de mi cama. Me miraba desde arriba, con una sonrisa enorme en la cara. Literalmente era una sonrisa enorme, curvada, demasiado antinatural y el doble de grande que una boca normal, como si le hubieran rajado las comisuras con una navaja. Mi lámpara estaba tirada junto a la puerta, debajo de él, proyectando una luz ascendente que creaba sombras en su rostro
y dejaba zonas negras entre las cejas y los pómulos en el lugar de los ojos. Aunque estaban en el vacío, los ojos seguían siendo visibles de algún modo. Era como si emitieran una luz tenue bajo la superficie. Estaban vidriosos y sin brillo, completamente faltos de sangre y de vida. Seguía llevando la misma camisa y los mismos pantalones de cuando desapareció, y la mancha en su pecho tenía un aspecto amenazador bajo aquella luz. Parecía supurar, palpitar, retorcerse como si estuviera llena de gusanos y larvas. Tenía las manos y los brazos a los costados, balanceándose suavemente con rabia. En la mano derecha sostenía un cuchillo que me resultaba enfermizamente familiar. Conocía ese cuchillo demasiado bien. Levantó el brazo para situar el cuchillo por encima de su cabeza. Se abalanzó hacia mí desde el final de la cama, antes de que pudiera articular palabra o pedir ayuda, y justo cuando el cuchillo estaba a punto de hundirse en mi pecho, me desperté. Me sobresalté en la cama, incorporándome de golpe, con la sangre bombeando un líquido gélido desde un corazón paralizado por el terror. Sentía frío y calor al mismo tiempo, con náuseas y temblando por todas partes. Empecé a sentir que la bilis me subía por la garganta, así que moví los pies hacia el borde de la cama para ir al baño. Fue entonces cuando me di cuenta. Allí estaba ese cuchillo, tirado en el suelo, y la lámpara a los pies de mi cama. Llegado a este punto, corro al baño y hago lo que tengo que hacer. Cuando termino, sigo temblando, así que me echo agua fría en la cara. Parece funcionar un poco, así que vuelvo a mi habitación. La puerta estaba cerrada, lo cual era extraño, ya que la había dejado abierta para ir al baño, usando la luz de mi cuarto para orientarme por el pasillo. Entro y lo veo de nuevo en mi habitación, esta vez sentado en la silla de mi escritorio, junto a mi cama, haciendo girar el mismo cuchillo en la punta de su dedo. Mi hermano volvió después de 4 años desaparecido. Si de verdad ha vuelto, corro un grave peligro. Me quedé allí, paralizado antes de que se activara mi instinto de lucha o huida. Iba a matarte la noche que desaparecí, dijo, con esa misma sonrisa antinatural en la cara, mostrando demasiados dientes. Pero, obviamente, eso ya lo sabías. Ahora sí que se activó el instinto. Salí pitando de allí y cerré la puerta de un portazo a mi espalda para ganar algo de tiempo, mientras oía cómo algo dentro de la habitación se ponía en pie. Bajé las escaleras a toda velocidad hacia la puerta principal, dispuesto a coger mis llaves y pasar la noche en cualquier sitio menos donde estuviera él. Al meter la mano en el cuenco, sentí una mano fría y sin vida que ya estaba allí. ¿Buscabas esto, pequeño mierda?, preguntó con malicia. Sostenía las llaves colgando frente a mí y por un instante me pregunté, joder, ¿cómo ha llegado antes que yo? ¿Cómo coño está aquí siquiera? El pensamiento duró solo un nanosegundo antes de que corriera hacia la puerta trasera, preparado para hacer el viaje a pie. Salí de la casa y empecé a correr hacia el bosque. Sí, ya sé que es un cliché del terror, pero es lo que hice. Oí la puerta abrirse a mi espalda y supe que me estaba pisando los talones. Sentí un familiar déjà vu al darme cuenta de que los acontecimientos eran casi idénticos a los de la noche en que desapareció. También me persiguió entonces. Aunque aquella vez no llevaba cuchillo,
Pensó que con sus puños bastaría. Se equivocaba. En cuanto crucé el límite del bosque, donde ocurrió el fatídico suceso, me di la vuelta y vi que ya no me perseguía. En su lugar, el cuchillo yacía sobre la hierba en un charco de sangre justo al borde del bosque. Mi hermano volvió después de 4 años desaparecido. Si de verdad ha vuelto, corro un grave peligro, porque esa noche yo tenía el cuchillo. Yo terminé el trabajo. Acaban de encontrar a una persona desaparecida que no existe. No sé cómo explicarlo de una forma más sencilla. Sé que no tiene ningún sentido, pero tienen que escucharme. Todo ha ido de mal en peor desde que vi el primer cartel. Volví en bicicleta de casa de un amigo cuando me fijé en él. Estaba grapado de cualquier manera a un poste telefónico con la inquietante foto en blanco y negro de un niño sobre el nombre, la edad y la descripción. Benjamin W. Coqueda, 15 fecha de nacimiento, el 24 de septiembre de 2007, ojos, marrones altura, 1,75 m peso, 70 kilogramos pelo, castaño raza, caucásico si lo encuentran, por favor, lévenlo a la cola alondra XXXX o Lame al 911. Gracias. Me pareció un poco raro que no hubiera otro número aparte del 911, solo una dirección. Normalmente pondrían un número de teléfono personal, pero supongo que quien quiera que pusiera el cartel no tenía teléfono. La dirección, de hecho, estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y se me ocurrió la idea de ir en bici hasta la casa para ver cómo estaba la persona que había puesto el cartel. Tenía curiosidad y nada mejor que hacer. Era el primer día de las vacaciones de Acción de Gracias en mi instituto y ya había pasado la mayor parte del día con unos amigos, así que ¿qué era lo peor que podía pasar por hacer un viaje rápido y espontáneo calle abajo? Mis padres tampoco iban a volver a casa pronto, ya que estaban en la boda de unos amigos a varios estados de distancia, así que no podían decirme a dónde ir o cuándo acostarme. No me puedo creer que confiaran tanto en mí para dejarme solo. Para mí era como un sueño. El trayecto fue corto, solo 1 o 2 minutos, lo cual jugaba a mi favor, pues ya estaba oscureciendo un poco. La casa era sorprendentemente bonita, aunque algo deteriorada. Tenía ladrillos naranjas, eso fue lo que más me llamó la atención. No un naranja parduzco, más bien un naranja zanahoria, muy brillante. El césped parecía como si le hubieran succionado el color, reemplazado por un marrón pálido, apagado y sin vida. Otra cosa que destacaba ligeramente era el alto pino al lado de la casa. Mi barrio no era exactamente residencial, pero tampoco rural. Cada casa tenía bastante espacio entre sí, así que los árboles no eran infrecuentes, solo que nunca había visto uno como ese. Bajé el soporte de la bicicleta y me dirigí al frente de la casa. El pavimento estaba defectuoso y plagado de grietas y hormigueros. Podría haberme ido en ese mismo instante, pero la curiosidad me pudo. Quería saber qué le había pasado a ese chico. Subí al porche y toqué el timbre, antiguo y medio roto. La puerta se abrió ni un segundo después de que llamara, y la cabeza de una anciana se asomó. Solté un saludo en voz baja. La mujer se limitó a devolverme la mirada y carraspeó.
Creí que iba a decir algo, pero no lo hizo. Su piel era asquerosa. Me siento mal por decirlo, pero de verdad que lo era. Daba asco. Tenía pequeñas manchas de piel seca por toda la cara, además de unas manchas de vejez grandes y feas. Su pelo parecía arrancado en varias zonas. Y eso no era lo único raro en ella. Sus ojos eran negros, muy negros, como mirar dentro de un pozo profundo y no ver nada. Solo me preguntaba si había encontrado a su hijo o a su nieto o quien quiera que Benjamín fuera para usted. Dije tropezando terriblemente con cada palabra. Tartamudeo cuando hablo, sobre todo si me pongo nervioso. Benjamín, oh, ¿lo has encontrado?, replicó la anciana. No, lo siento, pero espero que lo encuentre. Que tenga un buen día, mascullé con nerviosismo, retrocediendo para bajar del porche. Oh, por favor, búscalo, por favor, lo quiero de vuelta. Quiero a mi Benjamín de vuelta. Abrió la puerta y me siguió, bajando lentamente los escalones. Por favor, encuéntralo por mí. Por favor, encuéntralo, por favor, encuéntralo. Corrí hacia mi bicicleta, subí el soporte de una patada y pedaleé a casa lo más rápido que pude. Me sentí muy mal por ella. Parecía que tenía demencia o quizá algo como esquizofrenia. ¿Quién sabe? Cuando llegué a casa, subí corriendo a mi habitación y abrí el portátil. Benjamin Cook, niño desaparecido zona. Eso fue lo que escribí en la barra de búsqueda. Pero extrañamente, no hubo resultados. Lo intenté de nuevo, esta vez añadiendo otras palabras. Benjamin Cook, 15 años desaparecido zona. Lo intenté unas cuantas veces más antes de rendirme. En el último intento hice clic en imágenes para ver si encontraba fotos del chico. Lo que me encontré me provocó una de las sensaciones más extrañas que he sentido en mi vida. Había docenas de fotos de Benjamín, pero todas parecían increíblemente falsas. No sé cómo explicarlo, pero parecían retocadas con Photoshop o algo así. La iluminación era extraña. En algunas, en otras, parecía como si alguien hubiera tomado una foto de archivo y le hubiera pegado la cara de ese niño encima. Sentí asco y me quedé como ausente. No sabía qué pensar. Hice clic en una de las fotos y me llevó a una cuenta de Facebook. Se llamaba apropiadamente Ben Cook. La cuenta estaba llena de fotos como esa. La edición en todas ellas era muy desconcertante. Después de un rato de desplazarme hacia abajo, volví a subir, donde me fijé en la última publicación. Decía que se había publicado hacía un día. Era una foto de Benjamín, con la anciana extraña que había visto antes. Ella estaba de pie, sonriendo, en una habitación con poca luz. Benjamín estaba a su lado. Su cara era de nuevo extraña. Estaba hundida y parecía como si alguien hubiera copiado y pegado una sonrisa sobre su boca. Pensé que podría ser un mecanismo de defensa, hacer como que él todavía estaba allí, pero el pie de foto decía lo siguiente: Benjamín, te extraño muchísimo, por favor, vuelve a casa. Aquí tienes esta foto de nosotros, felices juntos. Cuando volverás a casa, con cariño, la abuela. Cerré el portátil y me metí en la cama. Me tapé con las sábanas hasta la barbilla y me quedé pensando. Me preguntaba qué hacer. Con todo esto,
Me pregunté si debería denunciarlo a la policía, pero sabía que no harían nada. Lo máximo que podrían hacer es ir a verla. Podría decirles que me amenazó, pero en realidad no lo había hecho. Era su casa y yo era el intruso. Tenía todo el derecho a echarme. Quizás podrían llevársela por no estar bien de la cabeza, pero entonces me sentiría mal. Me quedé dormido mientras intentaba decidir. Tan pronto como me desperté, un dolor horrible me invadió la cabeza y mi camiseta estaba empapada en sudor. Me cambié de camiseta y bajé corriendo a por algo para la migraña. Me tomé unas pastillas y por fin empecé a sentirme mejor, así que decidí salir para tomar el aire y sentir el sol en la piel. Me quedé fuera unos 20 minutos, descansando en la mecedora del porche, antes de fijarme en el papel que había en la puerta de mi casa. Me acerqué con cautela y pude distinguir unas letras pequeñas. Todo lo que decía era: vi tu bicicleta afuera, han encontrado a Benjamín, gracias. Lo arranqué de la puerta y me lo quedé mirando, asombrado. No podía creer lo que estaba viendo. Al parecer lo habían encontrado, necesitaba ir a su casa otra vez, tenía que ver si era real. En ese momento ni siquiera pensé en el hecho de que ella sabía dónde vivía. Salté sobre mi bicicleta y me dirigí de nuevo a aquella vieja casa naranja. Había memorizado la ruta para llegar, lo cual no me llevó mucho tiempo. Después de unos 5 minutos, por fin pude ver el familiar color naranja. Llegué y tiré la bicicleta en la acera, frente a su casa. Subí corriendo al porche y me di cuenta de que habían colocado 3 globos de helio marrones fuera. No sabía lo que estaba sintiendo. Estaba confuso y ansioso, pero también algo aliviado. Por fin podría averiguar qué estaba pasando. Llamé a la puerta y esta se abrió. La cabeza de la anciana se asomó y me saludó con una sonrisa, revelando una dentadura de dientes amarillos y marrones. Hice una mueca de desagrado y le devolví la sonrisa. Entonces, ¿lo encontró?, pregunté. Ella sintió, abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Entré a regañadientes, saqué el móvil y me aseguré de mantenerme siempre detrás de ella para que no me atacara. Podría dominarla fácilmente, pero aún así tuve cuidado. Su casa estaba muy en penumbra. Pequeñas velas estaban colocadas por todas partes, dándole a todo un extraño tinte amarillo anaranjado. Las paredes eran de un asqueroso marrón amarillento, a juego con sus dientes, y el polvoriento suelo de madera crujía con cada paso que daba. Llegamos a una puerta de madera marrón oscuro, al final de un pasillo, y un olor terrible me llenó la nariz. Me miró, manteniendo aún su sonrisa repugnante, y habló: «Está aquí dentro». Lo encontré junto al contenedor. Es un niño muy tonto. Benjamín es solo un niño tonto. Abrió la puerta y me encontré con la oscuridad. A medida que mis ojos se adaptaban, pude ver un conjunto circular de luz naranja, velas. Luego pude distinguir flores. Varios ramos cubrían el suelo, y entonces vi algo en el centro del círculo. Me acerqué un poco más. Sabía que era una idea estúpida en ese momento, pero la adrenalina me pudo. Caminé hacia aquello y el hedor se hizo aún peor. Las moscas zumbaban por todas partes y encendí la linterna del móvil para ver qué producía ese olor espantoso. Era un trozo de papel con la cara de Benjamín grapada a un mapache. Lo sé porque me agaché para recoger el papel y este se rasgó
revelando el cuerpo sin vida de un pobre mapache apaleado. No entraré en todos los detalles, pero no parecía real. Me di la vuelta y vi la silueta de la anciana. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. No seas maleducado, vuelve a ponerle la cara a Benjamín. Coloqué de nuevo el papel sobre la cara del mapache, o lo que quedaba de ella, y me dirigí hacia la puerta. ¿Ya te vas? Ni siquiera te has presentado. Arrugué la cara casi a punto de llorar mientras la apartaba de mi camino. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de un portazo, sin siquiera tomarme el tiempo de cerrarla. Corrí hacia mi bicicleta y me fui a casa, asegurándome de no volver jamás a ese lugar horrible. Vi a la anciana mientras me iba. Estaba de pie en su porche, saludando con la mano. No podía quitarme esa imagen de la cabeza. Tampoco ese olor. Es como si lo tuviera en la boca. Simplemente ese olor rancio y asqueroso. Cuando llegué a casa, marqué el 911 y les conté todo. Les hablé de la casa, su dirección, mi dirección y de la anciana. Me dijeron que la policía llegaría pronto, en los próximos 5 o 6 minutos. Llamaron a mi puerta, la abrí y me encontré con 2 agentes en el porche. Los hice pasar y me interrogaron sobre todo. Les hablé de la anciana, del mapache muerto. Les enseñé las publicaciones, la cuenta de Facebook y las fotos de Benjamín. Poco después llamé a mis padres y sonaban muy preocupados por teléfono. Mi madre estaba llorando y mi padre intentaba mantener la cuerda. Me dijeron que ya venían de camino a casa y que llegarían en unas pocas horas. Fue tan estúpido por mi parte no haberlos llamado. Ni siquiera se me pasó por la cabeza, con todo esto sucediendo. Otro par de policías llegó a mi casa 1 hora después de los primeros. Me dijeron que habían encontrado lo que les describí a los otros agentes: el mapache, las velas y las paredes amarillas. Les oí de refilón hablar con los otros agentes sobre animales muertos en su nevera. La mayoría atropellados, pero eso no lo hizo más reconfortante. Hubo una cosa que lograron ocultarme hasta que pregunté por ella. No encontraron a ninguna señora en la casa. La cabeza me dio vueltas y me quedé helado. Sabía mi dirección. Sabe dónde vivo. Les hablé de esto. Pero no hay nada que puedan decir o hacer que me haga sentir a salvo. Me haría sentir mejor saber que nunca volveré a ver a esa anciana. Saber que jamás tendré que volver a pasar por esa sucia casa naranja. Tener la certeza de que nunca volveré a ver la cara desfigurada de ese niño.